Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es miércoles 27 de agosto. Tenemos cielo nublado en Bogotá. Tenemos una temperatura de 16 grados a esta hora. Comenzamos este resumen informativo desde Estados Unidos con el balance de un tiroteo en una escuela en Minneapolis. 2 niños fueron asesinados. Murió el tirador, murió el terrorista en manos de las autoridades. Lo último de esta tragedia que de nuevo enluta a los Estados Unidos con el tema de las armas. Sebastián Martinelli. Al menos 2 niños de 8 y 10 años fueron asesinados durante un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis. Aún se encuentran unos 17 heridos, de esos 2 están en estado crítico siendo atendidos en hospitales, 14 son menores de edad y 2 adultos. Esto según lo que han reportado las autoridades en las últimas horas. El responsable del tiroteo llegó alrededor de las 8:30 de la mañana a la misa que se encontraba allí de manera adyacente a la escuela católica y disparó mientras los niños y las demás personas se encontraban en plena misa, asesinando inmediatamente a 2 de los niños y luego quitándose la vida, según lo que aseguraron las autoridades, que no han dado detalles ni han revelado la identidad del responsable. Sí dicen que es una persona que tiene alrededor de 20 años, que no tenía un prontuario criminal y que están determinando, o al menos tratando de determinar cuáles fueron los motivos para este tiroteo que enluta a los Estados Unidos y que ya genera el rechazo no solamente del gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien expresó a través de sus redes sociales, sino también del presidente Donald Trump, quien pidió oraciones a través de su red social Truth. En segundos volvemos con esta tragedia que hoy de nuevo enluta a los Estados Unidos. Regresamos a Colombia a esta hora. Si usted está viajando hacia Ibagué, hacia Girardot, tenga cuidado, se presenta paso a un carril en el kilómetro 42 en el sector de Boquerón, en el sentido Girardot-Bogotá, por caída de gravilla sobre el carril derecho. Hay noticia, hablando del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, que acaba de anunciar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde la ciudad de Villavicencio. Fueron llamados a juicio los expresidentes del Senado de la República, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por ese escándalo de corrupción. Rocío Franco. Mucha atención que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, implicados con que supuestamente habrían recibido dádivas provenientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el fin de que ellos aprobaran algunos proyectos de ley de interés del gobierno nacional. Según la Corte Suprema de Justicia, hay serios indicios para que ellos tengan que comparecer a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, porque al parecer habrían recibido dineros para poder cumplir este cometido. Han sido llamados por los delitos de cohecho impropio y peculado. Hay que recordar que, de acuerdo con la versión que entregaron Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo principalmente, y Sneider Pinilla, la orden para entregar esos dineros habría provenido del prófugo exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy en Nicaragua, hoy asilado en Managua. Se entregaron en ese momento, según indican las autoridades, 3.000 millones de pesos para Iván Name en efectivo y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle. 1:04 minutos, vamos a cambiar de tema y hablamos de una noticia que es muy importante para quienes están pendientes de buscar la expedición de su pasaporte por primera vez, o si usted está pendiente de renovación. En teoría no habrá suspensión del servicio. Digo en teoría porque hoy se firmará la última prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons, que irá hasta abril del año entrante. Así lo confirma la Cancillería hace algunos minutos desde el Palacio de San Carlos, en pleno corazón de Bogotá. Mateo Piñeros. El gobierno firmará la prórroga del contrato con Thomas Gregan Sons para garantizar la expedición de los pasaportes en el país. La prórroga sería hasta el mes de abril del 2026, pues esa es la fecha en la que entrará a regir el nuevo modelo de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia. La canciller Rosa Villavicencio. No ha habido, no habrá crisis en el tema de los pasaportes. En este momento tenemos 116.000 pasaportes de personas que los sacaron sin tener la
necesidad porque no los han reclamado. Entonces queremos invitar a todos esos ciudadanos para que recojan sus pasaportes, para que también haya una responsabilidad social en los recursos que usamos y que necesitamos del Estado. Se firmará y no habrá ninguna dificultad, estará todo en las páginas web de la Cancillería. Recientemente se confirmó que el gobierno había expedido la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Gregan Sons, justamente para la elaboración de los pasaportes hasta abril del 2026. Seguimos muy pendientes de la suerte de 33 militares que están secuestrados desde el domingo pasado por cerca de 600 integrantes de la comunidad en la vereda Nueva York en el retorno Guaviare. Fueron secuestrados estos militares luego de haber abatido a alias Dumar, un peligroso criminal muy cercano a alias Iván Mordisco. La situación es grave. A esta hora llegan al departamento del Guaviare el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército. Hay una amenaza adicional sobre estos militares y es la presencia de drones en el sitio en el que están retenidos, secuestrados. Felipe García. A esta hora el almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares, está en San José del Guaviare junto al general Luis Emilio Cardoso, comandante del ejército, coordinando directamente la liberación de los 33 soldados y marinos secuestrados en zona rural del municipio de El Retorno desde el lunes. 3 días secuestrados completan los militares. La situación de los secuestrados se tornó aún más tensa en las últimas horas, luego de ser objeto de una amenaza con drones mientras permanecían en un área abierta, rodeados por personas que les impiden desplazarse libremente. Ante el inminente riesgo de ser detectados y atacados, los militares tuvieron que refugiarse bajo la cobertura de árboles cercanos para evitar la identificación aérea. El almirante Francisco Cubides. Es un cobarde ataque que atenta contra la seguridad nacional. El responsable de este acto criminal es el individuo alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte, quien ha estado instrumentalizando a la población civil para que atenten contra la fuerza pública. Esta nueva maniobra confirma la presencia de tecnología no convencional de guerra en manos de la estructura armada que responde a alias Jimmy Parra, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y que mantiene bajo presión a las tropas en el suroriente del país. Por este criminal, alias Jimmy Parra, y por información que lleva a la captura de los responsables del secuestro, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos. 1:08, también hay una situación frente a 2 soldados en el suroccidente del país. 2 militares de la Brigada 23 del Ejército cumplen 72 horas desaparecidos mientras adelantaban operaciones de registro y control militar en la subregión de la Cordillera en el norte del departamento de Nariño. Desde Pasto, Winston Viracachá. Infructuosa ha resultado la búsqueda de 2 militares en la zona de la Cordillera en el norte del departamento de Nariño, luego que los 2 soldados profesionales adscritos a la Brigada 23 del Ejército desaparecieran cuando cumplían labores de registro y control y presencia militar en la zona de Cumbitara en la Cordillera. Alex González, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del departamento. Bueno, la situación que nos comenta el comandante de la 23ª Brigada, el general Guzmán, que hace 3 días en desarrollo de la operación Cordillera, pues se perdieron 2 soldados. Sobre la situación no se tiene mayor información o detalle de que el grupo armado que hace presencia en la zona los tenga, particularmente que es el Frente Franco Benavides. Hasta el momento y de acuerdo a las últimas informaciones de inteligencia militar, los 2 soldados fueron vistos por última vez hace 3 días en el sector de Damasco, zona rural del municipio de Cumbitara. 1:09, Winston, gracias. Hablamos ahora de una noticia importante que tiene que ver con la investigación por el atentado que causó la muerte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Esta tarde, un juez dictará el fallo condenatorio contra el menor de 15 años que disparó en contra del precandidato presidencial el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Miguel Cardosa. Sí, Ricardo, en efecto, como lo indicas, para este miércoles está prevista la lectura de la sentencia por parte de un juez especializado en infancia y adolescencia en contra de alias Tians, quien disparó contra el entonces senador y precandidato presidencial el pasado 7 de junio. La audiencia es virtual y reservada por tratarse de una menor de edad y precisamente por eso hay algunos aspectos que ya se anticipan en este caso. Al no ser mayor, hay un límite de condena máximo de 8 años. El abogado Francisco Bernate conversó con Blue Radio y nos explicó por qué no influiría en la pena que sea condenado por tentativa de homicidio y no por homicidio.
sino en términos de máximos. El menor puede estar privado de la libertad hasta 8 años y en ningún caso más allá de los 21 años. En este contexto, digamos que la Fiscalía prosigue con el delito de tentativa de homicidio y no homicidio a pesar de la ocurrencia de la muerte del senador, en la medida en que ello no tiene realmente un impacto en la sanción. Y otro aspecto también a recordar es que el imputado aceptó los cargos y ello anticipa que probablemente será menor la pena máxima de los 8 años, como lo explicaba el abogado, debido a que al aceptar los cargos tiene una disminución. Hay que resaltar que además del menor hay otras 5 personas detenidas, alias El Costeño, quien sería el señalado coordinador material del magnicidio, Catherine Martínez, alias Gabriela, que es mencionada como la responsable de entregarle el arma al menor, también Carlos Eduardo Mora González, alias El Beneco, que era el conductor del vehículo donde el responsable de disparar recibió el arma, William González Cruz, alias El Viejo, quien habría sacado al Costeño y a Gabriela de la escena del crimen, y también el último que se entregó, Cristian González Ardila, que era el conductor de una moto donde se tenía previsto sacar al sicario, pero esto no se concretó. Miguel, gracias. Muy pendientes de la lectura de esta sentencia esta tarde en contra de alias Tians, el menor de edad sicario que mató a Miguel Uribe Turbay. Hablando del conflicto, damos vueltas como si no tuviéramos la posibilidad de salir de la espiral de la violencia. El 19 de octubre de 2006, la entonces guerrilla de las FARC detonó un carro bomba en la sede de la Universidad Militar Nueva Granada en el norte de Bogotá. Esa acción fue imputada en su momento a la red urbana Antonio Nariño, que era justamente uno de los comandos especiales de ese grupo, causando gran daño, causando además una cantidad importante de personas lesionadas. La noticia a esta hora es que la Jurisdicción Especial de Paz confirmó que no reconoce a la Universidad Militar Nueva Granada como víctima de las FARC en medio de este caso. ¿Cuáles son los argumentos? Cristian Correa. Ricardo, lo hace en segunda instancia, lo que quiere decir que es la decisión definitiva e inapelable ya, por lo que la sección de apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz manifestó que más allá de los 23 heridos que resultaron en medio de este ataque de las FARC a la Universidad Militar Nueva Granada, por ser una institución académica y colectiva, no tiene el fundamento de víctima del conflicto, por lo que reafirma que se mantiene en la posición de no reconocerlo como víctima de las FARC. Lo que sí dice es que puede ser un interviniente en las audiencias y aportar documentos, pero no recibirá los beneficios ni las garantías que el sistema de justicia transicional entrega a las víctimas. Esta decisión, como lo decíamos, se da en segunda instancia y es inapelable ya por parte de la Universidad Militar Nueva Granada. 1:13 minutos. Esas imágenes son imborrables, indelebles, las de ese atentado terrorista en pleno gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en el auge de la política de seguridad democrática. Damos vueltas en la misma circunferencia. Estamos en una bicicleta estática, 1:14 minutos, cambiamos de tema, hablamos de economía. El Ministerio de Hacienda sigue defendiendo su idea de un decreto que está publicado por Planeación Nacional que abre la puerta a no pagar vigencias futuras a los proyectos que no se están ejecutando, a pesar de que ya existe un compromiso firmado. Mientras tanto, la Contraloría también envía mensajes sobre este mismo asunto. Marcela Peña. Ricardo, buenas tardes. Pues el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sigue defendiendo la idea. Dice que el objetivo no es incumplir los compromisos del gobierno, los compromisos del Estado, pero sí reevaluar un mecanismo que no está funcionando bien. Es que no tiene ningún sentido que el gobierno se vea obligado a cumplir por unos desembolsos de vigencias futuras en proyectos que están absolutamente estancados en muchos casos. Y que algunos ni siquiera han iniciado su ejecución. Se refiere específicamente al proyecto vial entre Mulaló y Lobo Guerrero. También ha hablado, como usted lo dice, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien por un lado aseguró que hay que reevaluar este mecanismo de vigencias futuras para que se puedan redirigir más bien a gastos prioritarios cuando sea necesario, pero le recordó al gobierno que tiene firmados contratos y que si las reprograma tendrá que pagar intereses de mora y tendrá que ponerse al día con los consorcios.
Es que precisamente, Marcela, ese es el punto. Ya hay unos compromisos adquiridos, ya hay unos contratos firmados. Sería un muy grave mensaje en cuanto a inestabilidad jurídica el hecho de que el gobierno desconozca esos compromisos con los dineros de las vigencias futuras. 1:15, cambiamos de tema, hablamos del inicio del retorno a sus territorios de una parte de los indígenas en Vera que están en Bogotá, unos en La Rioja, en el centro, otros en un predio muy cerquita del Parque Nacional. Nicolás Rodríguez. Ricardo, lo que dice el secretario general del distrito, Miguel Silva Moyano, es que por lo menos para el 8 de septiembre se haría este proceso de devolución o de regreso a los territorios. Y también se confirma desde la Alta Consejería de Bogotá que en este momento está completamente descartada la idea de usar esos terrenos del IDEPAC en el Salitre, porque justamente primero, pues las comunidades no lo han aceptado. Esto dijo el secretario. Eso es lo que está obstaculizando la aplicación de autoridad en este tipo de casos. Siempre que vamos a aplicar la autoridad, aparecen niños, niñas y adolescentes bloqueando la entrada de la policía, bien sea de manera coordinada con la unidad de víctimas, que de unos meses para acá ha venido acelerando todo el proceso de retorno. Es muy probable que en próximas semanas tengamos un proceso de retorno exitoso. El Parque Nacional hace parte de las poblaciones que posiblemente van a retornar en las próximas semanas. Ricardo, sin embargo, con las múltiples denuncias que han llegado por lo menos de casos de violencia de la UPI, también se confirmó que en el Consejo de Seguridad Distrital de ayer, el distrito le pidió al ICBF y a la policía entregar estrategias para evitar y finalizar la instrumentalización de los menores. Como bien mencionaba el secretario, cada vez que se va a ejercer autoridad sobre estos territorios, definitivamente no lo pueden hacer porque ponen a los niños, niñas y adolescentes como barrera, por lo cual también ya hay decisiones tomadas. Para el próximo 8 de septiembre se espera que por lo menos el distrito dé los primeros avances de retorno en los territorios. 1:17, está muy vocal, hablando mucho mañana, tarde y noche en Venezuela, el ministro de Defensa de ese país, el general Vladimir Padrino López. Hoy habló de una incautación de droga en su país, dijo que no hay espacio para el miedo, pero además tuvo un lapsus Vladimir Padrino López en medio de la tensión existente con Estados Unidos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, fue el ministro de Defensa Vladimir Padrino López quien, mencionando varias acciones de la Fuerza Armada ejecutadas en las últimas horas, informó sobre el hallazgo de 2.800 kilos de cocaína en el municipio Maroba del estado Amazonas, muy cerca de Puerto Colombia. Decía el ministro de Defensa venezolano que el ejército y la Fuerza Armada en general, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, combaten el narcotráfico, el terrorismo y los grupos armados que pretenden pasarse al territorio venezolano desde Colombia. Se consiguió un alijo de casi 3 toneladas de cocaína. Allá, no estoy hablando de aquí de la costa, allá selva adentro, en el estado Amazonas, en el municipio Maroa. 2.800 kilos de cocaína están siendo ahorita puestos a orden de todo el proceso pues legal, incautados, encontrados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el territorio. Agregaba el ministro de Defensa venezolano que en el país no hay espacio para el miedo, esto en referencia a lo que calificó como una agresión a Estados Unidos, cuyo gobierno ha anunciado el envío de buques de guerra a aguas del Mar Caribe para frenar el tráfico de drogas. Muy bien, Santiago, 1:19. Don Octavio, buenas tardes. Estamos pendientes del fútbol, de Lucho Díaz hoy jugando de nuevo en el Bayern Múnich, de la convocatoria que debería salir antes del viernes de la Selección Colombia para los 2 últimos partidos de eliminatorias, y más adelante yo me le voy a meter un poquito a su sección, porque habló las super sociedades y habló de ganancias de los equipos del fútbol colombiano, y hay sorpresitas, hay sorpresas importantes ahí. Con las buenas tardes, Richie, y el saludo para todos. Efectivamente estaremos hablando de muchísimas cosas alrededor del fútbol el día de hoy y de muchos colombianos. Lucho Díaz va a jugar por la Copa Alemania en minutos, también va a jugar el Cucho Hernández en la Liga Española, va a jugar Richard Ríos contra John Hader Durán. John Hader Durán estará en el banco de los suplentes, pero todo esto lo vamos a resumir en minutos porque hay muchísimo fútbol, hay muchísimo béisbol también con acento colombiano, así que todo esto en los deportes en minutos acá en Meridiano Blue.